¿Lo encontró, nena? ¿Cómo le queda? ¿Aló? ¿Dónde están? ¿Sí? ¿Todavía sigue trabajando? Ah, la verdad. Ah, la verdad. No, es que aquí nomás estoy viendo vestidos. Sí, pero dice que hay un blanco, pero no sé qué dice usted. Andreita, a las 40 enviemos la lista, por favor, el link, para que los patojos tengan los 10 minutos para llenarla. Como tema de hoy, patojos siempre procesal constitucional, por favor. Pero sí está un poco tallado. Pues no es exagerado, solo que cuando termine ahí pase Ten cuidado con lo que hablas. Hay una conferencia. Estaban que dieron el micrófono. Más un mazo. Hola, Mari. No vayan a reenviar el listado, porfa, patojos, el link. Si alguien lo reenvía, sus demás compañeros ya no van a poder llenarlo, les va a aparecer bloqueado. Voy a esperar a que mi esposo termine de hacer el trabajo que está haciendo aquí nomás. Y me voy a volver a tallar para que él lo mire. Y que él me diga si sí o no. Porque está muy bonito. Está muy bonito. Me gusta. Está un poquito corto, pero hay que me diga él. Está bien, no tenga pena. Tiene el punto de vista. Ahorita voy a pasar. Me gustó, mi amor. Adelante. Patojos, ¿qué listado? Bien claro, les dije que era el link de asistencia que iban a mandar. Llénenlo, por favor. Gracias, Andreita. ¿Qué pasa? Entonces no sé a qué hora se empieza su curso. Andreita,
Ahorita en 3 minutos volvemos a enviar el link de asistencia, por favor, para que lo puedan llenar quienes se acaban de conectar ahorita. Buenas tardes, licenciada. Disculpe la interrupción. Fíjese que yo todavía voy en camino porque acabo de salir de mi trabajo, pero no sé si puedo estar solamente como oyente y no tener encendida mi cámara. Ya cuando llegue al destino la encendería. Disculpe. No tenga pena. ¿Quién es? Madre en sí. Muchas gracias. Muy bien, ya todos llenaron la asistencia. Comenzamos con la clase. Patojos, falta un minuto. Marisol acaba de entrar y por eso no lo llenó o porque se lo acaban de pasar. Patojos, miren. No, para los chats no muy. Enciendo micrófono, abro cámara y hablo. Y digo qué es lo que me está pasando, por qué, qué pasó. No, imagínense usted en audiencia, señor juez, interpongo reposición y en papelito al juez. Tirado al juez ahí. Con vos, señor juez, protesto el medio de prueba, virtud que considero es procedente para ser usado en una posible segunda instancia de conformidad con el artículo 127. Gracias. Sí se habla. Ni encienden la cámara como que estuvieran en clase así en el S12, ¿ve? Así van a llegar muchas presenciales. No me mire la cara, Lick. No me mire. Es que, Lick, me da pena que no me he peinado, pero si yo nunca he visto un desfile de moda en la universidad. Nunca he visto que lleguen peinadas a lo último, vestidas a lo último, porque no tenemos por qué llegar así. Lo que debo de tener es actitud para ir a estudiar, no con una manta en la cara. Así me da la impresión cuando no encienden las cámaras. Pero fuera el docente, qué peladera. Vos aguantás la vieja, nunca ni le hemos visto, a saber dónde se conecta vos. Saber, la vieja no da la cara. Pero un docente no tiene derecho a pedir lo mismo. Yo creo que sí. Sí, Jessica, buenas tardes. Pues soy licenciada. Fíjese que a mí a las 5:41 me dijo que no se aceptaban respuestas. De verdad, qué raro. Sí, Ligna, ya lo arreglé, alguien me envió y se bloqueó, pero ya está abierto otra vez. Seguro, Jessica. Es que se los dicen y son necios, fíjese. No reenvíen y el amigo está en el puerto echándose las chelas y se lo reenvía porque pobrecito el cuate que llene la asistencia, hombre. Si él está en el puerto quitándose la sed es porque no quiere estar en clase y usted necio enviándole el link. Él no quiere saber de las clases y usted necio arruinándole la tarde. ¿Verdad? Sí, por eso, pero por eso que están escribiendo aquí, que solo veo un montón de letras, porque no encienden el micrófono y lo dicen, les juro que no alcanzo a leer.
¿Ya? Muy bien. Sí, Marisol, buenas tardes. Enciendo cámara y micrófono. Buenas tardes, Liz. Sí, perdone, es que estoy cambiando de aparato, pero no me da ingreso y en lo que estaba en ese inter ya no logré entrar al link. Pero ya lo había enviado Andreita de nuevo, Marisol. Pero estoy aquí también con la computadora y no me deja entrar porque quería entrar a la... Enviémoslo, Andreita, por enésima vez y última vez, por favor. Gracias. Gracias, Vic. Gracias, Andreita. Muy bien, vamos a comenzar, Pato Voz. Respecto a nuestro contenido de curso, del cual ya tuvimos la oportunidad de platicar y de dar una introducción sumamente importante de la clase, nos toca entonces analizar desde el punto de vista procesal y específico por qué se llama derecho procesal constitucional, qué es lo que debe de abarcar entonces la materia, pero no solo la materia como tal, sino la rama del derecho a estudiar. Número 3, ¿con qué otras acepciones o con qué otros nombres se le conoce a el derecho procesal constitucional? Y si es correcto, si es viable o aplicable. Marisol, su micrófono, por favor. Decir derecho procesal constitucional. Para el efecto, vamos a traer a colación a aquel exponente del derecho que ustedes conocen muy, pero que muy bien, y es Hans Kelsen. Hans Kelsen, como creador de la teoría pura del derecho, es decir, aquel señor que puso en orden la casa y dijo: está bien que hayan muebles, está bien que hayan camas, está bien que haya estufa. Lo que no está bien es saber dónde van las camas, dónde va la estufa y dónde va la sala. ¿Cómo así? Entonces dijo, todo estas son normas, todo esto son, o este paquete son códigos o son leyes, pero ¿quién obedece a quién y por qué? Entonces tuvo la genial idea de jerarquizar las normas y decir, si hay 4 o 5 normas, ¿cuál debe de obedecer a cuál? Y dijo, allá voy. A usted, mi amor. Carol, ¿por qué está presentando? Quítese. Ya me confundió. Entonces, tenemos a procesal constitucional, allí un asterisco para lo que vamos a hacer ahorita. Dijo Hans Kelsen, consignemos o coloquemos hasta arriba a la Constitución Política de la República y obviamente a todas aquellas leyes o normas de carácter constitucional. Posteriormente, dijo Hans Kelsen, vamos a consignar aquí a las normas ordinarias que, sin ser de carácter constitucional, regulan y desarrollan normas que son de alguna materia específica importantísima del derecho. Derecho penal, derecho civil, derecho laboral, derecho mercantil, etc. Luego consignemos entonces las reglamentarias, es decir, los reglamentos, aquellos que van a desarrollar las normas ordinarias. Y de último, consignemos las individualizadas, es decir, circulares, es decir, acuerdos gubernativos, todo aquello que va de manera independiente, a eso le llamamos individualizadas. Y ahí tenemos lo que ustedes de memoria se aprendieron, que es la CORI, pero ¿qué significa? Sabrá Dios, ¿verdad? La CORIVOS. Bueno, eso sí. Entonces, Hans Kelsen, al crear la teoría pura del derecho, dijo, al establecerse esta rama de derecho procesal constitucional, debe atenderse a un sistema concentrado de derecho. ¿Qué es ese sistema concentrado? Bueno, el sistema concentrado es aquel sistema que establece para aplicar justicia constitucional
necesitamos a un órgano especializado en justicia constitucional. Necesitamos a una entidad que tenga el monopolio del derecho constitucional y de las acciones constitucionales como garantías establecidas en las normas. Por ejemplo, acción de amparo, la inconstitucionalidad de las leyes de carácter general sobre todo, y el habeas corpus o exhibición personal. Entonces dijo Hans Kelsen, si tenemos a esta entidad, a estos señores aquí, todo el mundo le va a hacer caso y ya no se va a volver a hacer un desorden. La casa se va a mantener arreglada. Eso es un sistema concentrado. En pocas palabras, el sistema concentrado de derecho constitucional es cuando hay un órgano, cuando hay una entidad, un tribunal especializado en la materia, encargado de interpretar las normas constitucionales, pero sobre todo de desarrollar y aplicar las garantías que establece la Constitución Política de la República, artículo 263, 265, 266 y 267 constitucional. Más o menos recuerdo que por ahí está. ¿Tengo dudas hasta acá? Ahora pregunto. ¿Existe en Guatemala este órgano el cual ideó y creó Hans Kelsen? ¿Y cuál es? Buenas tardes, Lita. Voy a abrir mi cámara. Yo soy un poco tímida y no sé, la tengo bloqueada todavía, que no me la han desbloqueado aquí. Pero Corte de Constitucionalidad, Milita, me vuelvo a disculpar, pero pensé que la Corte de Constitucionalidad establece que es un tribunal de jurisdicción privativa, o sea, encargado de velar estrictamente por el orden constitucional del país. Cuando los tribunales y todo el mundo se está zapaloteando y haciendo un gran zaperoco, ¿qué es lo último que nosotros esperamos? ¿Qué dice la CC, verdad? O saber qué dice la CCUS. A ver qué dice la CC. Así es, Elisa. Muy bien. Sin embargo, luego de Hans Kelsen entra el derecho europeo, sobre todo Inglaterra. Y dice, miren, no es cierto que tenga que existir solo un órgano que conozca y desarrolle justicia constitucional. Contrario al sistema concentrado, existe un sistema difuso, porque trata de difuminar, de disolver, de esparcir, de prorratear poquito de justicia constitucional a todos los jueces del país, sin importar si son penales, civiles, laborales, contenciosos, económico, coactivo, etc. Entonces dice, también ellos deben de conocer justicia constitucional. Pregunto, ¿aplica este sistema en Guatemala o no? Cerlita, otra vez yo dijimos... Permítame, Elizabeth. Perdón. Permítame, muñeca. Necesito, sobre todo que los que están con cámaras apagadas me contesten, ¿sabe? Porque es que me entra la armonía de que solo se conectaron y están ahorita en la chicha. ¿O no está cerrada, ah? La chicha está cerrada. Daniela, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. En la clase anterior nos había indicado que el sistema que se maneja acá en Guatemala es mixto, Okay. porque tenemos tanto concentrado como difuso. Allí quería llegar, Daniela. Quería llegar a esto porque necesitamos conocer entonces las competencias de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia en pleno, palabra que no tiene el artículo 12 de la Ley de Amparo, la competencia de la Cámara de Amparos y Antejuicios, también de la Corte Suprema de Justicia, la competencia de la Sala de la Corte de Apelaciones y la competencia de los jueces de primera instancia, menos los jueces de paz, porque los juzgados de paz no conocen ni resuelven nunca una garantía constitucional. Estos solo conocerán a prevención.
pero jamás un juez de paz puede dictar sentencia de amparo, aunque haya recibido el amparo. Lo recibe a prevención y a la primera hora lo despacha para la Corte Suprema de Justicia. Una exhibición personal, están malmatando a alguien allá, está sufriendo vejamen, está desaparecido. Se interpone ante él, la conoce inmediatamente, la cursa donde corresponda. ¿Estamos ahí? ¿Entendemos esto? Ok. Auto acordado 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. Artículos 2, 3, 4 y 5. Repito. Auto acordado 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. Artículos 2, 3, 4 y 5. Versus artículos 12, repito, versus artículos 12, 13 y 14 de la Ley de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Vamos a hacer ahorita el análisis de las competencias que establece para el caso de la Corte Suprema de Justicia, la Ley de Amparo, y lo que establece el auto acordado 1-2013. Vamos a hacer un simple ejercicio. ¿Quién tiene el auto acordado 1-2013 ya ahí a mano en el artículo 1? Daniela y a Andrea. Daniela, hágame favor, lea usted el artículo 2, por favor, del auto acordado. Lea el inciso primero y luego Andrea lee el artículo 12, inciso primero de la Ley de Amparo. 1, luego Andrea, Daniela, perdón, lee el inciso 2 del auto acordado y luego Andrea lee el inciso 2 de la Ley de Amparo. Daniela lee después el inciso 3 del auto acordado y Andrea lee el inciso 3 de la Ley de Amparo. ¿Estamos ahí? Sí. Artículo 2. Competencia de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, en pleno, conocerá de los amparos contra, inciso A, el Tribunal Supremo Electoral y sus magistrados. A ver, ¿otra vez? Daniela, perdón, no. Artículo 2. Competencia de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, en pleno, conocerá de los amparos contra. En pleno. Esa palabra en pleno la voy a subrayar con sopotoscientos amarillo. Daniela, ¿con cuántos magistrados? Pregunta de examen específico de derecho. ¿Con cuántos magistrados se integra la Corte Suprema de Justicia? Pregunta de examen específico. Además, teoría Milton, si son 13 magistrados. Ay, ahora como ya le pasaron el chivo, sí, miren. Ahora Milton me va a contestar el resto de la clase. Ahora Milton va a pasar a privadito. Solito se puso en el marco y sin portero. Con Messi enfrente, solito. Va. Milton. Habrá cámara, gracias, Daniela. Es que ahora va Milton, él tiene muchas ganas de participar, muy muchachito. Milton. Perdón, Lick, es que venía, no vi que tenía el micrófono abierto y vengo conduciendo. Ya vio, ni tiene ley Milton y ahora ya se metió. Va, pero igual. No le voy a decir que lea Milton, pero esto sí lo debe de saber y nadie le va a ayudar porque entonces se quita Milton del portero y del marco y se pone usted, ya le digo, con Messi enfrente. Y así como anda el patojo fúrico ahorita, ¿verdad? Milton, si la Corte Suprema de Justicia se integra con 13 magistrados en pleno, ¿con cuántos magistrados se integra cada cámara? ¿Y cuántas cámaras son en la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuántos integran con...? Perdón, ¿me repite que se me fue un poquito la señal? ¿Cuántas cámaras integran la Corte Suprema de Justicia y con cuántos magistrados se integra cada cámara? Se integran con 13 magistrados. Si no estoy mal, bueno, creo que te les voy a hacer mal, pero creo que son 5 cámaras, ¿sí?
Sí, está mal. Ahí sí tiene la razón. ¿Será que Sí, está mal. Va. Pero como él estaba arriba de gritarle. ¿Y cuántos? Bueno, no son 5 cámaras, Milton. Son 3 cámaras. ¿Cuáles son esas cámaras, Milton? Penal, civil Ahí se me agarró Laili. Pero ¿y no estaba gritando ahí que eran 13, güey? ¿cómo se llama? De locomoción. No, ya hizo que tenía el micrófono abierto, la verdad. Mire, es que solo eso me sabían. Contencioso administrativo. Contencioso. Y ahora, Milton, ¿cuántos magistrados? Milton, son 3 cámaras. Cámara civil, Ajá. cámara penal y cámara de amparos y antejuicios. Milton, ¿y con cuántos magistrados se integra cada cámara? Por 13 magistrados. Por 13. Siéntale. ¿Cómo van a ser 7, Milton, si me acaba de decir que son 13? Y son 3 cámaras. 7 por 3, 21, a mí no me cuadra y son 13. 13 magistrados. ¿Viste? Me está quedando. Milton, son 4 magistrados. 4 por cada una. Y hay uno que es suplente. No, no es suplente. Miren, pues a mí teoría del Estado Ajá. que le dio Milton, no me diga mejor. Milton, sí son 4 magistrados y 4 por 3, 12. ¿Y el otro quién es? Ajá. Milton, es el presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, que no integra Cámara, Milton, no ejerce jurisdicción, porque durante el año que él es presidente se dedica únicamente a actividades administrativas. Entonces, cuestionable por la doctrina internacional, y les digo, cuando un uruguayo, un doctor uruguayo y argentino vinieron a darnos una ponencia en el doctorado de Derecho Constitucional, nos dicen, no puedo entender cómo el presidente de su poder judicial está comprando servilletas y se encarga de comprar café. ¿Por qué? Se dedica a actividades administrativas. Entonces, él pasa a integrar cámara, Milton, como son 4 en cada cámara. Si hubiera empate en una casación penal o en una casación civil, 2 dicen que sí, 2 dicen que no, entra el presidente del OJ para desempatar, y entonces que hayan ya 5 y ya habría mayoría. Gracias, Milton. Gracias, Liz. Nunca más vuelvo a contestar cuando tengan a Wilfido sobre la pared, que mire, Wilfido, ¿qué hacemos? Yo no sé nada, porque resulta que lo que le gritaron en la Milton 13, Milton solo eso se sabía y ya no más. Entonces mejor, yo me la sé, pero si le grito a la lista me va a agarrar privadito, o sea, no me va a soltar. Ok, entonces se recuerdan que les dije aquellos marcadores para epígrafes, para asuntos importantes, el sopotoscientos amarillos y el de plazo. Lo que acaba de leer Dani ahorita, en pleno con sopotoscientos amarillos, porque quiere decir que están reunidos los 13 señores. Terminemos de leer de nueva cuenta, por favor, Dani, lo que estaba leyendo y llega hasta el inciso 1 y luego pasa Andrea. Está bien. Artículo número 2. Competencia de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, en pleno, conocerá de los amparos contra, inciso A, el Tribunal Supremo Electoral y sus magistrados. Quedémonos, Andrea, comencemos con el artículo 12 desde el inicio, por favor. Y vamos a ir encontrando las diferencias, así como el juego de los niños, ¿verdad? Mentales. Encuentran las 6 diferencias. En uno el animal no tiene cola, en el otro no tiene una oreja. Eso vamos a hacer ahorita. Encuentra las diferencias. Vamos, Andrea. Artículo 12. Competencia de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia conocerá de los amparos en contra de... ¿Qué palabra le falta a lo que está leyendo Andrea ahorita? Ahora sí pueden contestar cualquiera. En pleno. Ahí está. Gracias, Otoniel. 100 puntos. Otoniel sí digo, porque como digo cualquiera, ¿verdad? No me hacen privadito. Así es. Y es que no es lo mismo decir la Corte Suprema que decir la Corte Suprema en pleno. ¿Ya vieron la diferencia? Porque las cámaras, que solo son 4 magistrados, también son Corte Suprema. ¿Estamos ahí? Ahora, y vamos a leer en el inciso primero la gran diferencia del inciso primero que leyó Dani. Sigamos, Andrés. Okay. Nuevamente el artículo, licenciada, del principio.
Artículo 12. Competencia de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia conocerá de los amparos en contra de A. El Tribunal Supremo Electoral. Únicamente. ¿Continúo? Será lo mismo decir el Tribunal Supremo Electoral que lo que leyó Daniela, Tribunal Supremo Electoral y sus magistrados. No, ¿verdad? Inciso 2, Daniela, por favor. Inciso B. Los ministros de Estado o viceministros cuando actúen como encargados del despacho. Ahora, Andrea. Inciso B. Los ministros de Estado o viceministros cuando actúen como encargados del despacho. ¿Es igual? Hijo, encuentra las 6 diferencias. Siguiente. Inciso C. El procurador de los derechos humanos. Inciso C. Las salas de la Corte de Apelación, Cortes Marciales, Tribunales de Segunda Instancia de Cuentas y de lo Contencioso Administrativo. Está igual eso. Vamos a encontrar que los amparos interpuestos en contra de las salas de la Corte de Apelaciones ya no es competencia de la Corte Suprema de Justicia en pleno, sino de la Cámara de Amparos y Antejuicios, solo 4 magistrados. Sigamos el siguiente ejemplo. Inciso D. El fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público. Inciso D. El Procurador General de la Nación. ¿Será lo mismo? Entonces, ¿a qué competencia le tengo que hacer caso, Patojas? Hasta ahí está bien, Patojas. Solo quería que estuvieran en contexto para lo siguiente. Vamos a analizar cada uno de los artículos, es decir, tarea en hojas blancas, en hojas oficio, a mano, como quiera, carta o oficio, blancas o de cuaderno con hoyitos o sin hoyitos. El color del lapicero que se le pegue la gana, pero eso sí a mano. Entonces vamos a consignar tarea o laboratorio, análisis de las competencias tal cual en justicia constitucional. No vamos a consignar amparo porque también aplica esto para la exhibición personal, salvo el caso de la competencia de la CC, que se prorroga para la Corte Suprema de Justicia. Entonces, artículo 1, auto acortado 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. Punto. Artículo 1. La competencia de la Corte Suprema de Justicia es para, 2 puntos, termina. Sin embargo, el artículo 12 de la Ley de Amparo regula, Entonces, conclusión, la diferencia es esto, esto y esto. Termino. 2. Artículo 2 de la Ley del Auto Acordado 1-2013 regula, 2 puntos. Las competencias en justicia constitucional son para. ¿Y lo tengo que copiar, Linda? Sí, lo tiene que copiar. Tiene que copiarlo del artículo. Y entonces, lo que regula el artículo 213 de la Ley de Amparo es esto, Entonces, conclusión, lo que hay que establecer es esto y esto y esto. ¿Entendimos eso? ¿Sí? Está muy difícil. Está muy difícil. No, Linda, comprendido, sí. Gracias. ¿Cuántas páginas? Las que yo quiera. Si mi letra es chiquita, pues que me lleve 5. Si mi letra es grande, pues que sea 7. Si mi letra es mediana, pues que sea 6. Pero aquel se llevó 8, vos. Hizo más que yo, creo que tiene más puntos, vos. Entonces mejor preguntarle a la Nix si son 8, vos. Las hojas que le salgan, del color que prefiera. ¿Cómo lo va a hacer? En formato PDF o fotografía, pero no con trampa, ¿verdad? Una alumna, unas fotografías todas borradas y no se veía nada. Yo, ay, no puede ser. Le tomé video, le digo, Andreita, ¿usted ve algo ahí? No, Liga, es que lo hicieron así para engañarla, para que digan que usted... Y yo, no puede ser. Y eso que Andreita aboga por ustedes un montón, ¿verdad? Si les doy poco tiempo, y pobrecitos, y mire, uno me dice, denles permiso a los de las no sé qué, porque vienen las retrasadas, y pobrecitos. Y yo, ¿por qué se van a retrasadas, pues? ¿Quién los manda a estar retrasadas? De 100 puntos, ¿cómo uno puede hacer 61 puntos yo? Pero bueno, no lo voy a regañar por eso. Entonces, en formato PDF
o en formato fotografía, pero que se vean bonitas, así como las fotos del Face. Salen preciosos y preciosas en las fotos del Face, hasta saben cómo quitar el fondo y todo, ¿verdad? Entonces no veo por qué no me van a tomar una foto bonita para su trabajo. ¿Cuántos puntos vale? 5 puntos. ¿Para cuándo lo van a entregar? Hoy a las 23:59 horas. No son mentiras, que pura lata la vieja, ¿verdad? No son mentiras. Van a tener viernes, sábado, lo suben el domingo a las 23:59 horas. ¿Estamos ahí? Belinda tiene manita levantada. ¿Qué manda Belinda? Sí, licenciada, buenas tardes. Ay, licenciada, usted me bajará las orejas. Ay, disculpe. ¿Será que podría repetir cómo es el análisis? Es que lo que pasa que en el lugar en donde estaba había mucha voz, no le escuché bien, disculpe. Ok, Belinda. Ley, es que si no escuchó nada y hasta ahorita la corretearon para que llegara, empezar desde hace media hora que tengo que dar clases, ya muñeca va a estar complicado. Pero sí escuchó cuando las patojas leyeron y hicimos el ejercicio. Sí, licenciada. Entonces usted va a agarrar, digamos que este es mi auto acordado. Y esta es mi ley de amparo, ¿verdad? Y entonces yo voy a buscar en el auto acordado en el artículo 2, ¿dónde está la competencia de la Corte Suprema? Ya la encontré aquí. Y voy a buscar en la ley de amparo, ni siquiera se toman la molestia de una pestañita para saber dónde son las figuras. Bueno, ya encontré que es en el artículo 12, ok. Aquí dice corte, aquí dice corte. Muy bien. A la par de mis dos cosas tengo mi hoja de trabajo. Bonita. Análisis del auto acordado XX versus la ley de amparo XX. Punto. Mi nombre, mi número de carnet. El artículo 2 del auto acordado 1-2013 respecto de la competencia de justicia constitucional establece 2 puntos. Y lo voy a copiar todo. Punto. Asimismo, el artículo 12 de la ley de amparo establece, y lo voy a copiar. De lo anotado anteriormente se puede observar que las diferencias radican en 2 puntos. Siguiente artículo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien, licenciada, gracias. Muy bien, sí, gracias, muy amable. Repito, tamaño carta, oficio, bono, cuaderno, papel toilet, servilleta, porque el semestre pasado dije es que no tengo hojas. ¿Cómo no tiene hojas? No, aquí donde estoy no tengo hojas, pero ¿cómo no va a tener hojas? Algo, ¿y en qué escribe usted? No, yo no escribo, yo solo de retentiva, ay, no puede ser. Pero aunque sea papel servilleta, papel mayordomo, algo debe de tener, cartulina, papel construcción, no sé. Pero a mano y con fundamento de ley cada uno. Es decir, artículo 12, XXX. Artículo 2 de la ley del auto acordado, XXX. Artículo 13, van a encontrar una diferencia, porque el artículo 3 del auto acordado regula la competencia de las cámaras de amparo. Leamos, Daniela. Sin embargo, la ley de amparo no tiene regulada competencia para las cámaras. ¿O me equivoco, Daniela y Andrea? Andrea, después del artículo 12, tenemos el artículo 13. ¿Qué competencia tiene el artículo 13, Daniela? Andrea, perdón. Artículo 13. Competencia de la Corte de Apelaciones. De la sala de la Corte de Apelaciones. Ahora leamos el artículo 3, Daniela, del auto acordado 1-2013. Artículo 3. Competencia de la Cámara de Amparo y antejuicio de la Corte Suprema de Justicia. Ahí está. Entonces la competencia de la Cámara, perdón, Daniela, está chirmoleada en la ley de amparo para la Corte Suprema de Justicia. En ningún artículo de la ley de amparo van a encontrar competencia de la Cámara de Amparos y Antejuicios. En ninguno la van a encontrar. ¿Estamos ahí? ¿Pudimos entender? ¿Ok? Comenzamos entonces con la clase. Pregunto. ¿Sabemos cuándo la vamos a entregar? ¿Qué manda Andreita?
Sí, perdone, es que algunos me están escribiendo para preguntarme cuándo la tienen que entregar. Ay, no, patojos. Miren, a mí me preocupan. Me preocupan. Dije cuándo había que entregarla. Solo para ver si la que está loca soy yo, pues. ¿Y licenciada? Licenciada, el domingo a las 59. Pueden creer. Y le apuesto que van a escribir vos a mano o a con. Vos, en hojas, líneas o cuaderno, vos. Ya van a ver. El que está en la chicha ahorita, si le dijeron trabajo, ¿qué trabajo? ¿Y cuándo hay que darlo? Eso es lo que están preguntando. Sí, se los juro. Es decir, que al que lo sacaron ahorita del puerto por estarle mandando el link, ya vieron lo que hacen. No envíen el link, ellos no quieren estar en la clase. Déjenlos que descansen. Muy bien. Entonces, atendiendo ya a la explicación que dimos, por lo menos para entender el sistema difuso y el sistema concentrado, concluimos en la clase anterior que Guatemala tiene un sistema mixto, ¿verdad? Porque tenemos a una Corte de Constitucionalidad encargada de la justicia constitucional, pero también tenemos a tribunales, como los acabamos de leer ahorita, Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparos y Antejuicios, Salas de la Corte de Apelaciones y jueces de primera instancia de todas las ramas para conocer de justicia constitucional. En ese orden de ideas, entonces vamos a establecer con qué otros nombres se le ha conocido al derecho procesal constitucional. ¿Alguien sabe o tiene una idea? Había mencionado que era justicia constitucional y jurisdicción. Así es. Voy a detenerme allí, ya que está Vicky en pantalla. Vicky dice justicia constitucional o jurisdicción constitucional. Podemos ir a leer, por favor, Vicky, el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Por favor. Pero me dan chance de traer mi código procesal, permítanme. Miren, a veces quisiera agarrar de pizarra esto, se los juro, porque yo siento que no me entiende, con un marcadorcito me entenderían yo aquí de pizarra. Solo quitamos a Jesucito y voy a poner mi pizarra. ¿Ya? Vicky, Celeste. Sí. Doctrina legal, Vicky, artículo 43, por favor, para explicar entonces las acepciones que tiene esto. Leamos. Sí, la interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber tres fallos contestes. Tres fallos contestes. La palabra tres fallos, Vicky, ¿de qué color será? Rosadito. Potosientos amarillos, es rosadito. Es pregunta de examen, primer parcial, Vicky, seguro. Seguro que sí. Ahora, ¿qué significa contestes, Vicky? Tengo la idea de que son donde los negaron o denegaron. Ok. No, Vicky. ¿Alguien sabe qué significa la palabra contestes? Sí, Wilfido, buenas tardes. Nacer Lira, y según lo que he entendido, que conteste que sean continuos, ininterrumpidos, es decir, que los tres fallos tienen que ser en la misma línea que haga la Corte de Constitucionalidad. Esa es una característica, pero no. No. Fíjese, Wilfido, que usted entonces llama a Pedro. Pedro, vení, y le da una su paleta. Y se va Pedro. Mario, vení, y le da una su paleta. Se va Mario. Ricardo, vení, y le da una su paleta. Al rato va a aparecer Luis. ¿Qué le va a decir Luis? Yo también quiero mi paleta. Ya les diste a estos tres, dame a mí también. Contestes quiere decir, Wilfido, iguales. Entonces, cuando leemos
La interpretación de las normas de la Constitución y otras leyes contenidas en las sentencias, yo le diría emanadas o dictadas, le agregaría yo allí, emanadas o dictadas de la Corte de Constitucionalidad, sienta doctrina legal, la que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes o iguales, le agregaría yo para que nunca más se me olvide, de su propia o contestes de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad puede separarse de su propia jurisprudencia. Fíjense que hace acepción a 2 términos. En el acápite leyó Victoria, doctrina legal. Sin embargo, aquí establece jurisprudencia. ¿Será lo mismo doctrina legal que jurisprudencia? Sigo leyendo. Razonando la innovación constitucional se llama cuando hay criterio nuevo. Yo que usted se lo agrego. Innovación, saco una gran flecha, igual a nuevo criterio, igual a nuevos fallos, igual a nuevas sentencias, igual a nuevas ideas, qué sé yo. La cual no es obligatoria para los otros tribunales. Si hay 1, 2, no son obligatorias. ¿Cuántos fallos se requieren para que sean obligatorias? 3, licenciada. 3. Todo lo acaba de leer, pues, licenciadita. Hombre, ponga atención. Usted también parece, va, que no está en clase. 3. Razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos contestes, es decir, otra vez iguales en el mismo sentido. Ejemplo, la Corte de Constitucionalidad ya tiene doctrina legal, es decir, ya han habido más de 3 fallos iguales y Wilfrido dijo algo muy importante, ininterrumpidos sobre el mismo caso, donde establece, señoras madres de familia, no es válido que usted venga a decir aquí a un tribunal de familia que usted no aporta al hogar porque no tiene trabajo. Empléese en un medio digno, dijo la CC. ¿Qué nos está diciendo a las mujeres? Vendan topper, chuchitos, dobladas, tamales, abón, haga un emprendimiento, pero la obligación de alimentar a los hijos es de ambos padres. No puede decir, es que yo no trabajo porque yo cuido a los niños. Eso allá en el 1900 o 200, ¿verdad? Allá en el año de Tangamandapio. Pero hoy aquí, si usted va a un tribunal y va a la audiencia, vengo a pedir alimentos, señor juez, porque fíjese que yo no trabajo. En mi contestación de demanda, si yo estoy defendiendo al señor, voy a sacar mi doctrina legal y la voy a decir allí en la audiencia, además de pasarla por escrito. ¿Y quién está obligado a observarla y a resolver, como dice la sentencia? El juez de primera instancia de familia. Porque ya lo dijo la CC y esa es palabra sagrada. Claro, si yo la invoco. Pero el juez, bajo el principio iuris novit curia, que es el juez conoce el derecho, todos los jueces de familia conocen las doctrinas en materia de familia, así como sus respectivas innovaciones. Pero imaginémonos que mañana llega una corte solo de mujeres y dicen, no hombre, esas sentencias son patriarcales, machistas, abusivas, la vamos a quitar y vamos a innovar. Emitimos una sentencia diciendo que no aplica la obligación de aportar al hogar cuando las mujeres cuidan a los niños. ¿Hay obligación de observarla? No, porque solo es una. Emiten la segunda. Como se anotó en la sentencia de julio del 2023 de esta Corte, no es obligación para las mujeres, madres de familia, que aporten al hogar si están dedicadas al cuidado de los hijos. ¿Están obligados los jueces de familia a observar eso? No. Hay una tercera, como anotó esta Corte en sentencias de julio, agosto del 2023, en el mismo sentido se resuelve de que no están obligadas. Y yo voy a demandar. ¿Será que en un mecanismo de defensa puedo decir, ella está obligada a trabajar? Ya no, porque ya hay doctrina legal que la CC dijo que no.
Pero les digo, mujeres, y tanto estamos en el principio de igualdad y todas somos mujeres empoderadas, facturamos y todo lo demás, también nos aplica ir a trabajar y traer el sustento a nuestras casas para mantener a los hijos que se hicieron entre dos. No lo hizo solo el Señor. 2 hicieron hijos, 2 apellidos tienen, los 2 los van a mantener. Les digo esto para que no crean de que es que mi vecina me dijo que sí ya tiene, y yo le dije que no, que como que ella cuida a los bebés, entonces que ella no tiene obligación. Sí hay obligación, Patoja. Hay obligación. Y yo he visto señoras, ahorita les juro, van a la librería aquí de mi colonia, está una señora con una niña chiquita, es empleada de la librería, con una niña chiquita como de 2 años y una de brazos de 4 meses. Y ahí con la de brazos, ahí le da pecho y da el vuelto, o sea, de veras, la que quiere trabajar, no ando diciendo que... Bueno, ¿entendimos la doctrina legal? ¿Sí? ¿O no? Ahora voy a ver la diferencia. ¿Por qué establece eso de jurisprudencia? Artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor, lo pedí desde la primera clase, ¿alguien lo tiene? Recuerden que los 5 puntos son participación y asistencia. Permítanme, Daniela, que solo usted lee, muñeca. Alguien más debe tener ley aquí. Si es que yo se la pedí a todos. Michelle, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. ¿Qué artículo? Buenas tardes. 621 y Evelyn lee el 627, ambos del Código Procesal Civil, Decreto Ley 107. Artículo 621, casación de fondo. ¿Habrá lugar a la casación de fondo? Número 1, cuando la sentencia o auto recurrido contenga violación, aplicación indebida o interpretación errónea de las leyes o doctrinas legales aplicables. Y segundo, cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho o error de hecho. Si este último resulta de documentos o actos auténticos que demuestren de modo evidente la equivocación del juzgador. Con sopotoscientos amarillos aquí lo que va a leer Michelle ahorita. Y en grande, en epígrafe, jurisprudencia, pero en un tamaño que yo lo lea en el código. Miren, patojos, no es por mentir ni que les quiera hacer. Miren cómo está la palabra jurisprudencia en mi código. Miren, y miren de qué color está lo que va a leer ahorita. Rosadito. Jurisprudencia en grandote, con luces, con veras diamantina y todo eso. Jurisprudencia chiquitillo y con lápiz, grafito, a modo que se borre y que no se lea. Ahora sí, Michelle. Se entiende por doctrina legal la reiteración de fallos de casación pronunciados en un mismo sentido en casos similares, no interrumpidos por otro en contrario y que hayan obtenido el voto favorable de 4 magistrados por lo menos. ¿Ya vio? O sea, allí dice fallos ininterrumpidos, iguales. Vamos a leer el 627 y al 621, Michelle, agréguele ver 627 y al 627 que va a leer, ¿quién va a leer ahorita? La compañera, ¿a quién iba a leer el 627? Evelyn. Entonces, y al 627 que va a leer Evelyn, le agrego ver 621. Así se integran las normas. Artículo 627. Cita de leyes y doctrinas legales. En el escrito en que se interponga el recurso deben citarse los artículos violados y exponerse las razones por las cuales se estima. Evelyn, se le fue la voz y ya no se le escuchó nada, mi niña. Se le fue la voz. Evelyn, se le fue la voz y no se le escucha, ya no le escucha a uno. Ay, no. ¿Alguien más que lea el artículo? ¿O fui yo que solo que le perdí a Evelyn? No le escuché. Genuinamente no le escuché. Voy con Daimi. Cita de leyes y doctrinas legales. Fíjese, doctrina legal. ¿A dónde leímos doctrina legal, Daimi? ¿En qué ley? En la ley de amparo. Claro, en la ley de amparo. Y entonces, ¿por qué el 621 estableció jurisprudencia? La ley nos dijo que le
pegáramos en epígrafe así en grande, jurisprudencia, pero y aquí dice otra vez doctrina legal. ¿Qué es esto? Sigamos leyendo, Deimi, ya les explico. En el escrito en que se interponga el recurso deben citarse los artículos violados y exponerse las razones por las cuales se estiman infringidos. No será necesaria la cita de leyes en relación al motivo de casación, que consiste en error de hecho en la apreciación de la prueba. Si se alegare infracción de doctrina legal, debe citarse por lo menos 5 fallos uniformes del Tribunal de Casación. 5 fallos uniforme. Uniformes son iguales, ¿verdad? Cuando le dicen a uno, vos andan uniformados, es porque andan iguales. Entonces, contestes uniformes e iguales de lo mismo. Lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuántos fallos, Deimi? Es decir, ¿cuántos pronunciamientos? ¿Cuántas sentencias deben de emitirse iguales en materia constitucional para que exista doctrina legal o jurisprudencia? 5 fallos. 3. Y si fuera justicia ordinaria, ¿cuántos fallos se requieren para que haya doctrina legal o jurisprudencia? 5. Ahí está. Entonces, lo que me toca establecer ahorita es si doctrina legal y jurisprudencia es lo mismo. Sí, es lo mismo, pero es como más técnico decir la verdad jurisprudencia. Lo acabamos de ver como los nombres que recibe el derecho procesal constitucional. Se le conoce como jurisdicción constitucional o jurisprudencia constitucional. Y esto tiene sentido en algunos derechos, es decir, en algunos países. Por ejemplo, el derecho sajón, el derecho de los gringos. Ellos se basan en jurisprudencia siempre para emitir los fallos. Entonces, ellos no tienen códigos como nosotros, es decir, patito 1, trocito 2, quiero saber qué es el reglamento de trabajo, me leo el artículo 50 del Código de Trabajo. Me quiero saber qué es el homicidio, me leo el 123 y me dice qué es el domicilio. Quiero saber qué son las excepciones previas, me leo el 116 del Procesal Civil y Mercantil. Quiero saber qué es el juicio ordinario, me leo el artículo 96 del Procesal Civil y Mercantil. Y así nos vamos a retrasar y escuela de vacaciones. Por eso cuando uno dice Harvard, chica, imagínense cuántos casos, cuántas sentencias emanadas de la Suprema Corte tienen que leer esos estudiantes, patos. Es increíble. Yo me imagino un salón de Harvard y es una cosa que yo creo que solo de estar ahí ha de amedrentar. Y yo con mis tristes 31 puntos allá abajo en Guam. Y todavía no llego. Y pido puntos para zona mínima, teniendo todavía no compro las leyes. ¿Vos para qué comprar leyes? Mejor aquí virtuales, pues calidad. Las descargamos. Nosotros, Deimi, tenemos un derecho relativamente no complejo. El derecho latino no es complejo porque todo está en las leyes. Y pensamos que todo se soluciona con leyes. Tenemos el delito de robo en el Código Penal, sin embargo, ley de robo de terminales móviles. ¿Y no es lo mismo robar un celular que robar pisto, pues? ¿Es el mismo hecho punible o no? Entonces hagamos una ley para robo de teléfono, para robo de carros, para robo de motos, para robo de muebles, para robo de carteras, para robo de sillones, para robo de la ropa, cuando le roban la ropa a uno, para robo de lápices en la U, para robo de plumas, o sea. No se solucionan las cosas con leyes y de nada sirve que estemos plagando de leyes si las que hay no se cumplen. Ahí está, pregunto, ¿saben ustedes si derogaron la ley por virtud de la cual no pueden andar 2 personas en una moto si no cargan chaleco identificado con el numerito y con el casco? ¿Será que lo derogaron? No, Ligda no ha hecho derogado. No está derogada. ¿Y quién la cumple, no? Entonces hay que hacer otra ley para el cumplimiento de la ley que ya se hizo y que no se cumple. Así vamos a parar.
Entonces no es creando el totopostón de leyes que se arregla el país, sino aplicando las pocas que hayan. Una casa no es más limpia porque se limpia más veces. Si se limpia más veces, quiere decir que una casa es más limpia y no se limpia, porque quiere decir que no se ensucia. ¿O no? Es por simple lógica, ¿verdad? Simple lógica. ¿Por qué los niños uno los cambia cada rato? Pues son chucos, los patojos a cada rato se ensucian. Usted se cambia una vez al día su pijama, ahí va. Pero un bebé, Dios, usted cambia en la mañana a las 3 horas, la vuelve a cambiar porque rapidito se enchucó, patojo, pedite, vuelvo a cambiar. Entonces, ¿por qué? Porque entre más se ensucias, porque él obviamente más está expuesto a jugar. Entendí la doctrina legal y la jurisprudencia. Por supuesto que debo de leer, por supuesto que debo de estudiar. Creo que desde la primera clase les pedí este código, porque no puedo recibir teoría de derecho procesal constitucional sin derecho procesal civil. ¿Entendimos la doctrina legal, mis estimados alumnos? Les digo esto, porque la mayoría, entonces, de casos que vamos a ver en justicia constitucional, en derecho procesal constitucional, tienen que ver con los fallos que ya ha emitido la Corte de Constitucionalidad, y entonces son los que vamos a invocar para poder saber cómo se va a resolver ese asunto. Si ya 3 veces fue resuelto de la misma manera, lo muy seguro es que el cuarto va a ser de la misma manera y el quinto igual, y así sucesivamente. ¿Tengo dudas hasta acá? Como esto es teoría del proceso, comenzamos. Para poder llegar a la justicia constitucional y a cualquier otro tipo de justicia, encontramos algo que se llama proceso. El curso se llama Derecho Procesal Constitucional, ¿verdad que sí? Platicamos ya de qué era proceso. Vimos que era la acción, que era la pretensión. ¿Sí? Sí, licenciada. Pregunto, patojos. Con eso tengo duda. Y lo pregunto por última vez porque la clase del martes, genuinamente, ya no voy a hablar de lo mismo. Ya lo deberíamos de entender y yo voy a entrar a ver entonces las garantías constitucionales. Vamos a leer las garantías constitucionales para ocuparnos en la próxima clase de los controles constitucionales de la definición, naturaleza y principios del derecho procesal constitucional. ¿Cuántas garantías constitucionales tenemos? Creo que Michelle tiene mano levantada, se quedó con la manita levantada de ratos. Se quedó levantada. ¿Cuántas garantías constitucionales tenemos, patojos? 3, licenciada. 3. ¿Y cuáles son? Acción de amparo. Acción de amparo o proceso de amparo, 100 puntos. ¿Cuál es el otro? Inconstitucionalidad de leyes. Y de carácter general y en caso concreto. No, bueno. Acción o proceso de amparo, inconstitucionalidad de las leyes, ya sea de carácter general o en caso concreto, y la exhibición personal o el habeas corpus. Vamos a leer cada una de ellas. Por favor, ¿alguien tiene Constitución Política de la República y Ley de Amparo? Por lo menos Constitución. Artículo 263 de la Constitución, porfa. ¿Sí, Diego? Perdone, 273 me dijo, ¿verdad? 263 de la Ley de Amparo, Diego, por favor. De la Ley de Amparo. No, perdón, de la Constitución 8 de la Ley de Amparo, disculpe. No te da pena, 263, ahorita lo estoy buscando. Capítulo 1, exhibición personal. Artículo 263, derecho a la exhibición personal.
Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeto. Es decir, Diego, hasta lo que usted está leyendo, alguien puede estar privado de su libertad, es decir, detenido, preso, porque fue, hallado en flagrancia, pero eso no le da derecho a la autoridad a agarrar a patadas al ladrón y a malmatarlo y a dejarlo como Santo Cristo, ¿verdad que no? Pero eso es lo primero que hacen, Diego. ¿Y sabe por qué? Porque los ladrones, los delincuentes lo saben. Ellos son más pilas que los estudiantes de Derecho. Ellos saben que existe esta figura. Se la conocen al revés y al derecho. ¿Y sabe qué hacen? Cuando los agarran, los policías empiezan a maltratar a los policías. Vos sos un hijo de aquí, un hijo de allá, sos un... Entonces, imagínese usted que está escuchando que le están maltratando a su mamá. Los policías les empiezan a pegar y a pegar y a pegar. Entonces, aquel ya bien moreteado, como usted tiene derecho a que se le haga saber el motivo de su detención y a que se le dé tiempo de llamar a un abogado, llaman al abogado y le dicen, Lick, aquí voy, pero ya me pegaron usted. Como queriendo decir, yes, ya lo logré. Porque entonces se va a plantear la exhibición personal, vamos a ver los efectos, Diego. Ellos quedan libres en el propio acto y lugar. Y después la gente, maldito, después lo dejó libre vos. Pero es que ellos sí saben derecho, Diego. Sigamos leyendo. Si el tribunal decretare la libertad de la persona ilegalmente recluida, esta quedará libre en el mismo acto y lugar. ¿Ya vio? Ellos ahí quedan libres y bye bye. ¿Ya? Ya. Gracias, Diego. 265, ¿quién lo quiere leer? Catherine. Gracias, licenciada. Artículo 265, procedencia del amparo. Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos. A ver, dijimos que eso era, perdón, Catherine, dijimos que eso era un fin preventivo, ¿verdad? Todavía no ocurre la violación, todavía no pasa, pero no tiene que pasar para que yo pida la garantía, Catherine. Ustedes se recuerdan a el señor Jimmy Morales un domingo en cadena nacional. Y quiero que se vaya a la CICIG y voy a sacar a la CICIG. ¿Se recuerdan? Le pegó el berrinche y ya vas a ver. Entonces, uno de los bufetes más grandes de Guatemala dijo, ante esa amenaza, aquí está el amparo, señores, Corte Suprema Corte de Constitucionalidad, porque era en contra del presidente. Con lugar el amparo, y de aquí no se mueve la CICIG, señor, porque no la trajo usted, la trajo el Congreso de la República a través de una ratificación de una convención en materia de derechos humanos con la ONU. Allí solo es la amenaza, vas a ver lo que te voy a hacer. Procede el amparo si existe la amenaza de perder un derecho. ¿Estamos ahí? Entonces tiene un fin preventivo el amparo, protege. No necesitamos llegar a esa violación. Sigamos, Catherine. Contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. ¿Qué pasa, Catherine, si el derecho ya está violentado? Pensemos, el más común, el derecho a la propiedad. Yo tengo una casa, la compré hace 20 años y ahorita que se las quiero donar a mis hijas, la casa ya no está a mi nombre, está a nombre de Juan Pico Los Palotes. ¿Cómo así? Yo no he vendido mi casa. Sí, pero se la vendieron, alguien falsificó su firma y todo lo demás. ¿Qué derechos estaría violentando allí, Catherine? Derecho a la propiedad. Va la pregunta para cualquiera de los patojos. ¿Qué derechos estaría violentando ahí?
Derecho a propiedad privada. Bien, punto, Elizabeth. Derecho a la propiedad privada regulada más o menos en el artículo 39 constitucional. Como ya está la violación, la Constitución, leamos, Elizabeth, establece que el Estado garantiza la propiedad privada, salvo los casos de expropiación en el artículo 40 de la Constitución. Pero la propiedad privada la tengo garantizada, nadie me puede despojar de mis cosas. Pero como ya me despojaron, aquí la violación ya ocurrió, aquí nadie me avisó que me iban a robar mi propiedad, que me la iban a hurtar, que me la iban a llevar. Entonces procede el amparo. Leamos, Elizabeth, ¿tiene su Constitución allí, por favor? Licenciada, aquí tengo mi Constitución. Artículo 39, propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Inherente a la persona humana, así como la vida, la libertad, la seguridad, la igualdad, igualito. Sigamos, Elizabeth. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Gracias, Elizabeth. Yo solo le agregaría ver 464 del Código Civil, que es donde está regulada la propiedad, la norma sustantiva. Ahora sí, ¿me quedó claro entonces cuándo procede el amparo? Sí, ¿por qué no? Que sí, que no. Fácil. Patito 1, trocitos 2. Artículo 266. ¿Quién lo puede leer? Gracias, William, y gracias, Carlos. Carlos lee el 267 y William 266 constitucional, por favor. Con todo gusto, licenciada. Artículo 266. Inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la constitucionalidad. Solo voy a subrayar con sopotoscientos amarillos, William, porque en el momento procesal oportuno voy a necesitar estos conceptos, porque así vamos a trabajar el contenido, así está en el programa. Se puede plantear como acción, como excepción o como incidente. ¿Qué es la acción? Ya la vimos. ¿Qué son las excepciones? La vimos, ¿verdad? Vimos las excepciones con mecanismos de defensa, ¿sí? Sí. Y vimos los incidentes como un proceso accesorio a uno principal que puede interponerse en cualquier momento siempre y cuando ese se necesite. Sigamos, William. Ok. Acción, excepción o incidente, la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. El tribunal deberá pronunciarse al respecto. Siguiente, 267, quiere decir en caso concreto, solo me está afectando a mí. A nadie más le afecta esa norma, William, pero ahorita, en este momento, a mí me está afectando. Entonces me defiendo de la acción contra eso. Carlos, 267. Gracias, licenciada. Artículo 267. Inconstitucionalidad de las leyes de carácter general. Me voy a detener ahí, Carlos. De carácter general, agréguele allí a su artículo 267, conocidas también como normas de carácter heterogéneas. Y se llaman heterogéneas porque son normas que no se saben a qué número de personas se está aplicando o perjudicando. Entonces, al ser incierta el daño, lo que procede es expulsarlo del ordenamiento jurídico guatemalteco, Carlos. Entonces, no sé si está perjudicando a 100, a 1000, a 10,000, a 1 millón, a 2 millones, no, mucha mejor que salga de aquí esto. Y la declaramos inconstitucional, Carlos, porque está violentando lo regulado en los artículos 44, 175 y 204 de la Constitución. Repito, violenta lo regulado en los artículos 44, 175 y 204. Leamos, por favor, Carlos, hoy si no lo interrumpo, perdone. Gracias, licenciada. Decía, artículo 267, inconstitucionalidad de las leyes de carácter general. Las acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad
se plantearán directamente ante el Tribunal o Corte de Constitucionalidad. A ver, otra diferencia, Carlos, con lo que leyó William en el 266, las normas inconstitucionales en caso concreto se pueden plantear ante cualquier juez de cualquier orden, de cualquier materia. La inconstitucionalidad general, parcial o total, solo y únicamente y nada más se plantea y la conoce y la resuelve y se pronuncia la Corte de Constitucionalidad. ¿Y por qué? Porque la ley así lo establece, no yo, así dice la Constitución, ahí está la Constitución. Leamos, Carlos. Ahí termina. Perdón. Entonces, patojos, tengo claro para qué sirve el amparo, para qué sirve la exhibición personal y para qué sirve la inconstitucionalidad de las leyes. ¿Sí? Bueno. Hagan la tarea, yo se las voy a crear en Classroom para que la puedan subir. ¿Oyeron? Que tengan una feliz noche y nos vemos, primero Dios, el día martes. Feliz fin de semana, patojos. Gracias, Lita. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.